Hermanos, muy buenos días con todos ustedes. Y gracias a todos los amigos que nos escuchan. Bienvenidos en esta mañana. Como siempre, vamos a hacer la voluntad de Dios porque eso le agrada a Dios. En todo caso, queridos hermanos, comenzamos con una oración. Oremos, por favor. Oremos. Amado Padre Celestial, amado Dios, Santísimo Padre, te damos gracias en esta mañana, con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo el alma, te damos gracias, Padre. Gracias, Padre, por permitirnos hacer tu voluntad. Te agradecemos, Padre, por todas estas bendiciones, tanto espirituales como materiales. Gracias, Padre, por mantenernos con vida. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de hacer tu voluntad. Bendito Dios y Señor nuestro, gracias por estar en medio de nosotros. Gracias por guiarnos a través de tu Santo Espíritu. Bendito Padre, ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a hacer lo que a ti te agrada. Como siempre, oh Dios, mientras nos des vida, salud e inteligencia, siempre te amaremos, oh Dios. Siempre te amaremos, oh Dios, oh Señor. Siempre, bendito Dios, haremos lo que a ti te agrada. Amado Padre, por todas estas bendiciones, Señor, te damos gracias. Con todo el corazón, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, comenzamos cantando los siguientes himnos. Abran los cánticos en el 636, número 636. Vamos a cantar el 636, el 637 y el 644 en la misma página. Bien, amados hermanos, comenzamos con el 636, luego el 637. Cantemos con alegría de corazón, hagámoslo con buena voluntad. Como siempre, queridos hermanos, puestos los ojos en Jesús. Amén. Parece que el hermano... allá. Comenzamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado dulzura, porque tú me has dado el amor, porque tú me has dado dulzura, porque tú me has dado el amor, porque tú me has dado dulzura, porque tú me has dado el amor. Amén. Continuamos con el 637. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré, con su sangre ya me limpió. Pero yo sé que le veré, con su sangre ya me limpió. Alabemos
Alabemos en las mañanas, alabemos al mediodía, alabemos, alabemos, alabemos cuando el sol se va. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré, con su sangre ya me limpió. Pero yo sé que le veré, con su sangre ya me limpió. Gracias a Dios que podemos cantar. Y seguidamente vamos a cantar el 644. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Jesús viene en las nubes, su iglesia a rescatar. Jesús viene en las nubes, su iglesia a rescatar. Mi alma volará, al son de las trompetas, mi alma volará. Mi alma volará, al son de las trompetas, mi alma volará. Los que no se preparan, con él no volarán. Los que no se preparan, con él no volarán. Mi alma volará, al son de las trompetas, mi alma volará. Mi alma volará, al son de las trompetas, mi alma volará. Gracias a Dios, hermanos. Hemos cantado con alegría. Y podemos seguir haciendo la voluntad de Dios. Queridos hermanos, vamos a dar comienzo al mensaje que corresponde a esta mañana. Pero primeramente, amados hermanos, demos gracias al Señor. Oremos, por favor, oremos. Bendito Padre, bendito Dios. Gracias te damos en esta mañana por estas maravillosas bendiciones. Gracias te damos, Padre, por poder cantar. Gracias te damos, Padre, por darnos la oportunidad de bendecir tu sagrado nombre. Bendito Padre, gracias te damos por mantenernos con vida. Agradecemos por tu iglesia, no solo por tu iglesia. Oramos, Padre, por los que han de oír, por los que se han de convertir a través de tu santo evangelio. Bendito Padre, por todos ellos oramos. Oramos también, bendito Padre, por muchos hermanos que están enfermos y debilitados. Señor, auméntale la fe, llénalos de sabiduría, para que entiendan, Señor, tu verdad, el amor expresado por ti. Está, Señor, plasmado en tus palabras. Auméntale, Señor, la fe, para que entiendan tu palabra y lleguen al conocimiento de la verdad. Bendito Padre, gracias por bendecirnos, gracias por cuidarnos, gracias, bendito Padre, por permitirnos hacer tu voluntad. Te agradecemos, oh Dios, sabiendo que estás en medio de nosotros, porque esa es tu promesa. Nosotros vivimos por fe y creemos en eso, bendito Dios. No vivimos por vista, sino por fe. Gracias, Padre, por hacernos entender. Gracias, oh Dios, por estar en nuestros corazones. Te damos gracias, Padre, con todas nuestras fuerzas, con todo el alma, con todo nuestro corazón. Te agradecemos, Padre, y todos suplicamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús.
Amén. Bien, amados hermanos, vamos a continuar con la serie titulada El rico y el mendigo. Esta es la cuarta parte. El rico y el mendigo. Esta es la cuarta parte y también habrá una quinta parte. Pero por hoy vamos a ver la cuarta parte del tema o la serie titulado El rico y el mendigo. Bien, amados hermanos, abran la Biblia en Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Hoy vamos a ver el verso 29. Habíamos visto ya el día miércoles los versículos 25, 26, 27 y 28. Ahora nos toca ver el versículo 29. Poniéndole en claro, queridos hermanos, que ustedes pueden participar en la lectura y pueden hacer alguna pregunta, pero concerniente al tema. Bien, queridos hermanos, como dije, pueden participar con la lectura o pueden hacer alguna pregunta, pero concerniente al tema. Bien, queridos hermanos, habiendo aclarado eso, comenzamos, amados hermanos. Lucas capítulo 16, verso 29. Si algún hermanito tiene ya, puede dar lectura, por favor. La palabra de Dios dice, Lucas capítulo 16, 29 dice, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, oíganlos. Gracias, hermana, gracias. Este es el pasaje la cual vamos a tratar en esta mañana. Y dice claramente, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, óiganlos. En la oración dije que nosotros hoy vivimos por fe, no por vista. Por lo tanto, este rico había suplicado al padre Abraham, como habíamos visto el miércoles, había suplicado, había rogado, diciendo que Lázaro sea enviado a este mundo para que él pueda predicar a sus 5 hermanos. Por supuesto que allá en la eternidad no hay otra oportunidad. Por lo tanto, no se le hizo caso a esa petición, porque no hay segunda oportunidad en la eternidad. Por lo tanto, habíamos visto también el día miércoles que el rico aún seguía siendo mezquino. Solo se preocupaba de su propia desgracia, de sus propios sufrimientos. Por eso dijo, tengo 5 hermanos. Yo había dicho y el resto del mundo que aún ahí no había dejado de ser egoísta. Bien, hermanos, habiendo hecho memoria un poco de lo que habíamos tratado el día miércoles, ahora vamos a continuar con este precioso pasaje. Y una vez más la palabra de Dios dice, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, óiganlos. Bien, queridos hermanos, ellos, los judíos, en este caso ellos, los judíos, incluido el rico, incluido el Lázaro, todas las personas de aquellos días, incluido todos ellos tenían las escrituras. Por eso no les faltaba nada.
tuvieron amplia oportunidad de estar advertidos del peligro que les esperaba. En esta mañana la palabra clave es estar advertidos, exhortados. Significa que tenían conocimiento de la ley de Moisés. Significa que tenían conocimiento de lo que los profetas habían enseñado al pueblo de Israel. Pero por ende y por medio de ellos, a nosotros, el mismo Señor Jesús habla en esta maravillosa historia. El mismo Señor Jesucristo le dijo a estas personas, ¿qué le dijo? Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, ¿quieren? Óiganlos. Por lo tanto, el pueblo de Israel de aquellos días estaban bien advertidos, estaban con la ley en sus manos, tenían la ley en sus manos. Pero, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el problema? El problema es que con la ley en sus manos, ellos nunca obedecieron. ¿Creen ustedes que el rico no supo de la ley de Moisés? ¿Creen ustedes que el rico no supo las revelaciones de los profetas? Lo supo muy bien, pero sabiéndolo bien, ¿por qué no estudió? ¿Por qué no obedeció? ¿Por qué? Porque él estaba entregado tanto en espíritu, cuerpo y alma a los placeres de esta vida. Por eso habíamos visto que el rico todos los días hacía banquetes con sus amigos y solamente con los amigos que igualaban a su envergadura, solamente con esa clase de amigos. Por eso al rico nunca le invitó a pasar, nunca le brindó un vaso de agua, nunca le dio nada. En ese sentido, el rico también tenía la ley de Moisés, lo que enseñó los profetas, todo eso ellos sabían muy bien, pero nunca prestó atención, solamente dedicó toda su vida a los placeres de la carne, al bienestar de él. Se preocupaba tanto en sus riquezas y a sus amistades y nada más, y los pobres nada que ver. Por eso ahora el rico está ya en sufrimiento, pero Lázaro ahora ya no es pobre, ahora Lázaro es rico, rico en la gracia de Dios, rico en las bendiciones de Dios. Y ahora el rico, ¿qué tiene? Pide tan solamente una gota de agua. ¿Le fue dado? No, ya no le dan ni siquiera una gota de agua. Ahora el rico es el miserable, ahora el rico es el pobre, el rico es el necesitado. Como les acabo de decir, ellos estaban bien advertidos. Les pregunto, hermanos, a ustedes, ¿nosotros estamos también bien advertidos? Sí. ¿Estamos bien advertidos, hermanos? Sí. Amén. Todos nosotros estamos bien advertidos. Gracias, niña. Gracias, gracias. Así tienen que hablar. Tienen que decir amén cuando están de acuerdo, cuando están oyendo la palabra de Dios. Cuando está predicado correctamente, pueden decir amén. Bien, queridos hermanos, vamos a comenzar desde el Antiguo Testamento de que estas personas, incluido el rico, incluido Lázaro, estaban bien advertidos. Por favor, abran la Biblia en Deuteronomio 18, Antiguo Testamento, el cuarto libro del Antiguo Testamento, Deuteronomio 18. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Hermana Marcia, si tiene de lectura. Dice así la palabra de Dios, 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, tu Dios. A él oiréis. Amén. Miren, desde el Antiguo Testamento, desde los tiempos de Moisés, aún antes de la ley de Moisés, había ley para los patriarcas.
¿quiénes eran los patriarcas antes de Abraham? ¿Cuáles eran? Recuerda, hermana Marcia, antes de Moisés. Noé. Adán, comenzando desde Adán. Abraham. Noé. Lot, Abraham y todos ellos. Aún en los tiempos de los patriarcas ya había una ley. Pero la ley escrita en sí mismo empezó con Moisés. Y Moisés nos dice lo siguiente, advirtiendo a aquellas personas de aquellos tiempos, de esa generación, y dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Moisés, ¿a quién está diciendo que oigan? A ver, hermanos, lo que me interesa es que ustedes aprendan, ustedes traten ya de entender, de comprender y de interpretar. A ver, Moisés, ¿a quién está diciendo? A él oiréis. ¿Algún hermanito? Al pueblo de Israel. No. Moisés está diciendo, a él oiréis, a Cristo. A Cristo está diciendo, a él oiréis, a él. Por lo tanto, miren, 3000 años o más años antes de la venida de Cristo, Moisés ya profetizó todas estas cosas. Ya advirtió primeramente al pueblo de Israel. Y Moisés nos está diciendo, a él oiréis. Por eso dice, profeta de en medio de ti, o sea, medio de ti, del medio del pueblo de Israel, de la nación de Israel, iba a levantar el Cristo. El Cristo vino descendiente del pueblo de Israel, pero descendiente directo, comenzando desde Abraham. Por eso dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos. ¿De quiénes? Del pueblo de Israel. Como yo. Moisés era también del pueblo de Israel, fue levantado profeta, pero dice que no le oigan a él, sino a él oiréis. Bien, así comenzó la historia desde el Antiguo Testamento. Vamos a ver ahora, libro según Hechos 3, 22, Hechos, Nuevo Testamento, Hechos 3, 22. ¿Alguien tiene, hermanos? Que den lectura. Bueno, si no tienen, yo doy lectura. Y dice, es muy semejante al pasaje que acabamos de leer. Y dice, porque Moisés dijo a los padres, he ahí, así tenemos que ir gradualmente, en orden. Aquí ya aclara. En Hechos ya nos aclara. ¿A quién dijo Moisés en el Antiguo Testamento? Al pueblo de Israel, que vienen a ser padres de la fe. Luego aquí, en Hechos 22 dice, porque Moisés dijo a los padres, ¿qué dijo? El Señor vuestro Dios, al Padre eterno, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé. Mire, ya en el Antiguo Testamento, Moisés les dio una advertencia clara. Y en el Nuevo Testamento sigue dándonos advertencias claras de a quién debemos de oír. ¿A quién debemos de oír? ¿Quién es el único a quien debemos de oír, hermanos? A Cristo Jesús. Ahora, vamos a ver a quién fue dado primeramente la ley. Romanos capítulo 3. Rápidamente busquen Romanos capítulo 3, verso 2. Por favor, de lectura, hermana Marcia. Dice así la palabra de Dios. Mucho en todas maneras, primera
Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Amén. Hasta ahí nada más. Miren, amados hermanos. ¿A quién fue confiado primeramente la palabra de Dios? ¿A quién fue confiado? Claramente dice, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿A quién? Está la respuesta en el versículo 1. Lean el versículo 1 y dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Ahí está la respuesta. ¿A quién se dio primeramente las buenas nuevas? ¿A quién se les dio primeramente la ley de Moisés y luego las buenas nuevas? A los judíos, porque eran descendientes de Abraham. Pero no todos eran descendientes de Abraham. Solamente se dice descendientes de Abraham a los propios hijos de Abraham. Se dice descendientes de Abraham a los que son descendientes por la fe. Por lo tanto, queda aclarado bien de que primeramente la ley de Dios, la palabra de Dios, fue confiada a ¿quiénes? A los judíos. Bien. Regresemos nuevamente a Deuteronomio, capítulo 4. Deuteronomio, capítulo 4. Y dice lo siguiente. Deuteronomio, capítulo 4, 8 y 9. Y dice la palabra. ¿Y qué nación grande hay que tengan estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Miren cómo nos aclara. Dios, ¿a quién dio estas leyes y estatutos primeramente? A los judíos. Y nos aclara diciendo que en aquellos tiempos ya hubo grandes reinos, grandes naciones, pero a Dios no le place dar a esas naciones porque eran paganos. Solamente dio la ley ¿a quién? A su nación preferida. ¿Cuál fue? El pueblo de Israel. Ahora, hermanos, presten mucha atención en el versículo 9. El versículo 9 dice, por tanto, guárdate, por favor, hermanos, mucha atención. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. La ley de Dios nos dice claramente, y me siento feliz viéndole a ustedes en la pantalla. Gracias, hermanos, por estar acompañados. Gracias, Marquito. Ese es el ejemplo que usted debe de dar junto a sus hijos, estudiando la palabra de Dios. Mire lo que dice a todos los hermanos. Mire lo que dice. Dice, claramente dice, antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Solamente los domingos? ¿Solamente los miércoles? No. Todos los días de tu vida enseñarás, dice, estos mandamientos, estas leyes. ¿A quiénes? A tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y luego de enseñar a mis hijos, a mis familiares, a mis amigos, a mis amistades, ¿qué debo de hacer? Guárdate tu alma con diligencia. Ese es el mandamiento más importante. Esto también se llama obra del Señor.
Esto también se llama buenas obras, cuando todos los días nos mantenemos con diligencia preocupados por el bienestar de nuestra alma. Eso también en el Nuevo Testamento se llama buenas obras. Recuerden que la fe sin obras es muerta. Usted puede decir, yo tengo mucha fe, pero si no guarda su alma todos los días, si no trabaja, si no hace buena obra por su alma, vana es su fe, hermanos. Y luego vamos a ver otro texto. Repito, de lo que se trata, de pronto alguien no me escuchó. Ellos tuvieron amplia oportunidad de estar bien advertidos del peligro que les esperaba. Ahora vamos a ver Evangelio de Juan, capítulo 5. Busquen Evangelio de Juan, capítulo 5. Y dice lo siguiente. 5:39, verso 5:39. ¿Algún hermano desea dar lectura al verso 39? Amén, mi hermano. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén, hermano. Muchas gracias, hermano. Miren lo que dice. Todo esto ya sabía el rico, ya sabía Lázaro. Aún antes de la venida del Señor Jesús, ya sabía todas estas cosas. Luego viene el Señor Jesús, dice a sus coterráneos, a los hombres de aquellos tiempos, dice el Señor Jesús, dice estas palabras, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Hermanos amados, ¿dónde encontramos la vida eterna? ¿Dónde? ¿En qué encontramos la vida eterna? Aquí. Cristo Jesús. Aquí, hermano, aquí en la palabra de Dios encontramos la vida eterna. ¿Y qué nos pide Dios? Así de sencillo, ¿qué nos pide Dios? Escudriñad las escrituras, dice. Significa que debemos de estudiar todos los días. Analizar todos los días. Y si no entendemos qué debemos de hacer, hermano, orar a Dios pidiendo sabiduría. Dios nos da de su Santo Espíritu. Su Santo Espíritu es nuestro maestro, nuestro guía. Él nos ayuda a entender, Él nos ayuda a comprender. Él nos hace que todo lo que estudiamos lo guardemos en nuestro corazón, el Espíritu Santo. Pues cuando no entendemos, pidamos a Dios que nos dé de su Santo Espíritu, y su Santo Espíritu nos ayuda a comprender las Escrituras. Pero para eso hay que estudiar, hay que escudriñar. Escudriñar significa analizar profundamente lo que significa, si es posible, cada letra, cada palabra, cada pasaje, cada texto, hermanos. Entonces, termina diciendo, porque a vosotros, a todos nosotros, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, hermanos, quiero empezar diciendo, esto es fuerte, pero hay que decir la verdad. Pero eso lo diré en el verso 43. Recuerde, ¿quién da testimonio de Dios? Cristo. Según este pasaje, ¿quién da testimonio de Dios? La Biblia, su palabra. Aquí dice claramente, ellas son las que dan testimonio de mí. Nos está invitando que estudiemos el Evangelio, que estudiemos las buenas nuevas. Y nos dice, ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién da testimonio? ¿Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo?
la Biblia, la palabra de Dios. El verso 40 dice, y no queréis venir a mí. Oigan lo que el verso 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres, no recibo. Algún hermanito, si quiere intervenir, intervenga. ¿Qué quiere decir gloria de los hombres? No quiero. ¿Qué quiere decir, hermanos? O alguna hermanita. Siempre y cuando nos limitemos al tema, pueden intervenir. Porque estamos haciendo decentemente y con orden, tal como dice la palabra de Dios. En 1 Corintios 15:41 dice, hagan todo decentemente y con orden. Por lo tanto, alguien puede decir, gloria de los hombres, no recibo, dice el Señor Jesús. ¿Qué querrá decir, hermanos? Bien, queridos hermanos, primeramente, entendamos con el verso 40. Y dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres, no recibo. Significa, queridos hermanos, hoy, en este día, no solo nosotros, los religiosos de distintos rangos están diciendo, Señor, 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 a su manera. Todo el mundo, tal vez en este mismo momento, están con la palabra de Dios en la mano, hablando de la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Porque Dios dice, gloria de los hombres, no recibo. Por ejemplo, no estoy juzgando a nadie. Yo no soy enemigo de nadie. No estoy contra nadie. Cada persona, hermanos, cada persona tiene derecho a manifestar libremente su posición o su religiosidad. Unos son testigos a Jehová, otros son mormones, otros son católicos, etcétera. No estoy contra ellos, sino contra lo que practican. Vamos a ver, no pierdan este texto, hermanos. Vamos al libro de Tito. Es un libro cortito, casi al final de la Biblia. Tito, busquen por favor. A ver, Tito, capítulo 1, verso 16. Por favor, den lectura. Tito, capítulo 1, verso 16. A ver, hermano José o algún otro hermano. Tito, capítulo 1, verso 16. Adelante, hermano Marcos. Dice Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén, hermano. Miren lo que dice la palabra. No lo digo yo. Lo que yo acabé de decir es, hay testigos a Jehová, hay mormones, hay evangélicos, hay católicos, etcétera, etcétera. Adventistas, bautistas, etcétera. Ellos darán cuenta a Dios en el día final. Nosotros no podemos juzgar a ellos. Escucharán, por favor. No estamos juzgando. Cada uno puede hacer de su vida lo que quieran, lo que quieran. Eso es lo que nos está diciendo en este texto. Y dice, profesan, quiere decir, dicen que conocen a Dios. Dicen que conocen a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Cómo lo niegan, hermanos? Por ejemplo, los testigos, ¿cómo lo niegan? A un hermano había dicho que analice Juan 1:1. Miren, hermanos, la Biblia de ellos, en la traducción de los testigos, no importa que en este momento algún testigo me esté escuchando, no importa, porque podemos estudiar, podemos dialogar,
Podemos discutir, pero con la palabra en las manos. Por ejemplo, en la traducción de los testigos dice así: en el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Luego los testigos dicen, en el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Dice lo mismo, sí, pero ¿cómo está escrito Dios en la traducción de ellos? Minúscula. Está escrito. Dice lo mismo, pero Dios está traducido con D minúscula. A eso se les llama abominación. En la Biblia le conocemos como anatemas. Quiere decir, están próximos a recibir la maldición de Dios. ¿Cómo van a creer? ¿Cómo vamos a imaginar? ¿Cómo vamos a estar nosotros de acuerdo cuando al Señor Jesucristo, al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes, que le escriban con D minúscula? Ciertamente me siento indignado con ellos. No temo a ellos, yo temo a Dios y puedo decir la verdad frente a cualquiera. ¿Cómo van a escribir a Dios con D minúscula? Así está en la Biblia de ellos, Dios con minúscula. Entonces, a todas esas cosas se refiere este pasaje cuando dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. En ese sentido, mis amados hermanos, profesan conocer a Dios. Dicen, yo conozco a Dios, yo pido a Dios, yo tengo fe en Dios. Pero sus hechos, con sus obras, con sus palabras, con lo que ellos practican, están negando a Dios. Hemos acabado de ver, hemos acabado de leer la palabra del Señor. Así está. En ese sentido, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hay otro texto que dice, solamente el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese será llamado mi hermano, mi hermana, mi padre, mi madre, pero solamente el que hace la voluntad de Dios. Rápidamente veamos Lucas 6:46. No pierdan ese texto, por favor. Lucas 6:46. Y quiero que ustedes den lectura, por favor. Lucas 6:46. A ver, algún hermanito, yo ya tengo. Lo que me interesa es que ustedes den lectura. Ustedes deben de aprender. Lucas 6:46. ¿Alguien quiere dar lectura? Adelante, por favor. No, por favor. Dice, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Amén. Muchas gracias, muchas gracias. He ahí, de eso estamos hablando. Como dije, por favor, no se me resienta. Todo el mundo es libre de seguir su camino. Puede ser católico, puede ser testigo, puede ser mormón, puede ser adventista, puede ser bautista. Todo el mundo tiene libertad de hacer con su vida lo que quiera. Pero los que seguimos la palabra de Dios, seguimos al pie del contexto. Dice claramente en 1 Corintios 4:6, no haciendo más de lo que está escrito. Y esto es algo parecido a lo que acabo de decir. Por eso dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Por qué me llamáis? ¿Por qué me están diciendo Señor, Señor? ¿Por qué me están diciendo Dios? Cada día me están diciendo Dios y no hacéis lo que yo digo. He ahí la respuesta, amados hermanos. Esas cosas tenemos que entender. Esas cosas tenemos que ponerlos, introducirlos en nuestro corazón, analizarlo, practicarlo. No lo digo yo. ¿Por qué me decís? ¿Por qué me llamáis? ¿Por qué me invocáis cada día diciendo Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo, no hacéis lo que yo mando. De eso se trata lo que vengo diciendo. Dicen Señor, Señor. Dicen conocer a Dios.
pero con sus hechos lo niegan, dice en Tito 2:16. Por lo tanto, mis amados hermanos, por eso el Señor Jesús dijo a los judíos, en el tiempo del Señor Jesús, dijo claramente, gloria de los hombres no recibo. ¿Cómo va a recibir la adoración de un testigo? ¿Cómo va a recibir a uno que diga, Señor, Señor? Acaba de decir, Señor, Señor, y luego va a la cantina. Acaba de decir, Señor, Señor, luego va a tratar mal a sus hijos. Acaba de decir, Señor, Señor, luego va a hacer cosas malas. Tal vez a robar, tal vez a chismear, tal vez a mentir. ¿Cómo puede decir, Señor, Señor, si no deja esas cosas? De eso se trata, amados hermanos. Estamos viendo Juan 5:41. Ahora continuamos con el verso 42 y dice, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. El Señor Jesús dice, yo conozco, dice, sus corazones. No hay amor, dice, no hay amor para mí, está diciendo en otras palabras. No hay amor para mí, por eso dice, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Luego el 43 dice, yo he venido, escuchen este bello pasaje que habla el mismo Señor Jesucristo, y dice, yo he venido en nombre de mi Padre, o sea, del Dios Padre. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. He aquí la gran verdad. He aquí. Por estas cosas el Señor acaba de decir en el verso 41, gloria de los hombres no recibo. Solo como un ejemplo. Y no importa quién oiga. He de enfrentarme. Cuando yo sea reclamado, he de enfrentarme con la palabra de Dios, tal como dice la palabra de Dios. Por ejemplo, por casualidad, hace unos días atrás, en el Canal 3, vi la novena al Príncipe San Miguel. Les pregunto a ustedes mismos, con todo respeto, yo no estoy contra el príncipe, yo no estoy contra los que adoran al príncipe, no. Solamente oro a Dios pidiendo misericordia para que ellos entiendan la verdad. A ver, digan ustedes mismos, ¿dónde está escrito que debemos hacer novenas al Príncipe San Miguel? ¿Dónde está escrito en la Biblia donde diga, el Príncipe San Miguel no dice, adórenme a mí? Aún los ángeles dijeron, no, adora a Dios, dijo, adora a Dios. No a los ángeles, no a los príncipes, no a las vírgenes, no a las imágenes, no a los ídolos. De eso se trata la palabra de Dios. Si nosotros hacemos novenas al Príncipe San Miguel, ciertamente es gloria de los hombres. Y Dios dice, gloria de los hombres no recibo. Hermanos amados, ahora, el verso 44 dice, ¿cómo podéis vosotros creer? ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros. Y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Una vez más, dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros. Y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Miren, queridos hermanos, aún en el tiempo del Señor Jesús, en el tiempo de los apóstoles, antes de la venida del Señor Jesús, ya se practicaba todas estas anomalías, todas estas abominaciones. Por eso, mis amados hermanos, en el tiempo del Señor Jesús, ¿saben lo que hacían? Los escribas, los fariseos, los judíos, los sumos sacerdotes, los sacerdotes de aquella época, ¿saben lo que hacían? ¿Saben lo que hacían? Para que digan que eran hombres santos, hombres religiosos, ¿saben lo que hacían ellos? Los mismos judíos, ¿saben lo que hacían? Oraban
en las esquinas de los mercados, oraban en las esquinas de las calles. ¿Y saben cómo andaban? Amarrado una pequeña cajita aquí en la cabeza así. ¿Y saben qué contenía esa pequeña cajita? Contenía textos y versículos del Antiguo Testamento. Y si no se amarraban aquí en la cabeza, se amarraban aquí en el brazo unas pequeñas cajitas que se llamaban filacterías, que contenían unos 4 o 5 pasajes del Antiguo Testamento. Así andaban exhibiéndose. ¿Cuál era el propósito de exhibirse así? Para que el pueblo diga, oh, ese hombre que es santo, oh, ese hombre que es religioso. Vamos a leer la palabra. Yo ya acabé de explicar, pero vamos a leer la palabra. Mateo 23:5. No pierdan Juan 5, por favor. Vamos a Mateo 23:5. A ver, yo ya tengo. ¿Alguien tiene, por favor? Con gusto le escuchamos. Cualquiera puede dar lectura, por favor. Nadie le niega que participe. Den lectura, por favor. 23:5 y 6. Mateo 23:5 y 6. Así dice la palabra de Dios. Antes hacer todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanche sus filacterías y extendiendo los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos a las cenas y las primeras sillas en la sinagoga. El 7, por favor, hermano. El 7. Y las salutaciones en las plazas, que los hombres les llenan, Rabí, Rabí. Amén. He aquí lo que yo ya acabé de decir. Yo hablo, pero teniendo como base la palabra de Dios. ¿Alguna hermanita desea dar lectura? Cualquiera puede hacerlo. Desde el 6 mismo, hermano. Por favor, 5 al 7. Del 5 al 7. Capítulo 23. Mateo capítulo 23, 5 al 7. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Amén, muchas gracias, muchas gracias. Eso me hace muy feliz que alguien... Y miren lo que dice. En otra traducción quisiera leer. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con borlas muy largas. Y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. Amén, amén, hermano. Eso acabé de decir, ¿verdad, querido hermano? Eso acabé de explicar. Así. No es que eran santos, no es que eran verdaderos religiosos. No eran verdaderos religiosos, solamente les encantaba ¿qué? Aparentar, como dice en esa traducción. Solamente les gustaba aparentar, que la gente, los paisanos, los amigos, los familiares digan, oh, él sí es bien religioso, él sí es bien santo. Así aparentaban una gran mentira. No es que yo lo digo, no es que yo me invento. Gracias, hermano José. Hay otras traducciones que yo también tengo que hablan más duramente todavía. En esa traducción tan solamente dice aparentaban o aparentan para aparentar, ser santos, ser fieles.
De eso se trata cuando dice, ellos también, los mismos judíos, decían, Señor, Señor, pero no hacían lo que Dios manda. No hacían lo que Dios manda. Miren lo que dice. Antes hacen todas sus obras. ¿Para qué? Para ser vistos. ¿De quién? De sus amigos. De sus amistades. Del pueblo donde viven. Solamente para ser vistos. O sea, aparentaban ser santos, aparentaban ser buenos, pero en realidad eran unos engañadores, unos mentirosos. Lo que a ellos les gustaba, aún en las fiestas, aún en las comelonas, aún en las reuniones, a ellos, ¿dónde les gustaba sentar? A ver, ¿dónde les gustaba sentar? Los primeros asientos. Les gustaba que le ofrezcan los primeros asientos. Les gustaba a ellos, a esos maestros falsos, les gustaba que cuando caminaban por las calles, les gustaba que les saluden diciendo, Rabí, Rabí. Rabí significa maestro. Les encantaba escuchar que le digan maestro, maestro, pero en realidad no eran maestro, ni siquiera para decir maestro, no lo merecían. Entonces, como ya dije, tanto era el fanatismo religioso que, como dije, se amarraban unas cajitas pequeñitas en la frente. Cuando no se amarraban en la frente, se amarraban en sus brazos. A más de eso, para que la gente lo note. Ahora nos ponemos pantalón y zapato. Antes ponían un solo vestido, digamos así, una sola, pero para sobresalir, para llamar la atención. Ellos aumentaban los flecos, para ir tal vez arrastrando los flecos y así lo noten. Esa clase de creyentes eran aquellos judíos. Ahora les pregunto a ustedes, amados hermanos, ¿ha cambiado hoy el tiempo? No. ¿Ahora son mejores? Sí, son mejores en mentir, sí, son mejores en engañar, pero no mejores en creer. Por eso por lo menos unos poquitos. Dios ya lo dice en el mismo libro de Lucas, dice, no temáis manada pequeña. A mi Padre le ha placido daros el reino. Así es que, queridos hermanos, por algo dice, donde están 2 o 3 en adelante, ahí estoy en medio de vosotros. Por lo tanto, queridos hermanos, sí, la salvación es para todos. Cristo murió por todos, pero por todos los que van a arrepentirse, por todos los que reciben a Cristo, por todos los que quieren conocer el Evangelio. Por ellos murió. Otro día predicaré sobre donde dice Cristo, no ruego por los del mundo, no ruego por los del mundo. Por lo tanto, vamos a seguir adelante. Estábamos en Juan 5:39. Juan 5:39. Ahora nos toca el verso 45, 5:45. Y dice lo siguiente. 45. Sí, el 45. Ya leemos. Pero antes, terminemos el verso 44. Dice, y no buscáis la gloria de Dios que viene del Dios único. Termina diciendo la frase, la última frase dice, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿A quiénes buscaron en el tiempo del Señor Jesús mismo? ¿A quiénes buscaron? Cristo está diciendo, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿A quiénes buscaron en esos tiempos mismos? A los hombres mismos. Veamos a quiénes buscaron. Romanos 1:25. Romanos 1:25. No pierdan Juan 5:44. Romanos 1:25. Más de la derecha. Pasando. A ver, ¿alguna hermanita, alguien que quiera dar lectura? Yo, por favor. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, Por el favor, cual es bendito. por favor, por los siglos de los- otra vez el verso 25. Por favor.
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén, amén y amén. Miren, queridos hermanos, no es difícil entender la sagrada palabra de Dios, no es difícil. Solamente golpeen en sus corazones y diga: Señor, quiero pertenecer a tu reino, quiero pertenecer a tu pueblo, quiero hacer tu voluntad. Y Dios, a través de su Santo Espíritu, le va a dar entendimiento, discernimiento. Y usted un día, cuando usted menos lo piense, usted va a pertenecer al pueblo de Dios. Miren este texto y dice: ya que cambiaron la verdad. ¿Cuál? El evangelio. La verdad es el evangelio. Ya que cambiaron la verdad de Dios, ya que cambiaron el evangelio de Dios. ¿Por qué cambiaron? Por la mentira. ¿Cuál es la mentira? ¿Cuál es la mentira? Los hombres en aquellos tiempos mismos empezaron a honrar y dar culto. ¿A quién? A las criaturas antes que al Creador. Así cambiaron el evangelio por las criaturas. ¿Cuáles son las criaturas? Adoraban al sol, adoraban a la luna, adoraban a las estrellas. Otros adoraban al dios Moloch. Otros, los griegos, adoraban a muchos dioses. Así también adoraban en el tiempo del Señor Jesús a las criaturas. ¿Cuáles eran las criaturas? Había en Éfeso una diosa que se llamaba Diana de los Efesios. A ella adoraban el pueblo de los Efesios. A la diosa llamada Diana de los Efesios. Así, ellos conociendo, tal vez los efesios quedaban cerca de Jerusalén, tal vez conocieron al Señor Jesús en persona. Pero ¿qué hicieron? No quisieron oír el evangelio predicado por Cristo y empezaron a adorar a la Diana de los Efesios. Me imagino que haya sido un gran monumento, una gran estatua. Diana de los Efesios significa femenino. Tal vez era alguna virgen. A eso adoraban. A eso se les llama, dice. Empezaron, dice, a honrar y dar culto a las criaturas antes que al Creador. Pero hermanos, ¿nosotros qué enseñamos? Nosotros tenemos que adorar al Creador. ¿Quién es nuestro Creador? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él es nuestro Creador. Solo a Él le debemos adorar, honrarle, respetarle, obedecerle. Día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo. Solamente a Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. No a las criaturas. Pero a pesar de eso, suplico al Señor, ojalá Dios tenga misericordia. ¿Cómo voy a aceptar que se le dé novena al príncipe San Miguel? No está escrito, ese no es el mandamiento. Solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesús. Solo a Él debemos de adorar, no a las criaturas. Pero en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles, ya hicieron esto. Por eso está escrito en el libro a los romanos. Ahora, hermanos amados, vamos a ver. Hay muchos textos. Estaban ya bien advertidos. Nosotros también estamos bien advertidos. Cuando llegue el día del juicio final, yo mismo, todos ustedes, cada uno de ustedes tienen que dar cuenta a Dios. Si han cometido pecado, si no han conocido al Señor Jesús, si no se han puesto a sus pies, si no han formado parte de su pueblo, el Padre les dirá: a ver, ¿qué quieres? Y usted tendrá que dar cuenta a Dios.
Y usted no tendrá excusa, no tendrá pretexto de decir, es que Señor, a mí nadie me enseñó el Evangelio. Donde yo vivía no había palabra de Dios, donde yo vivía no existía la Biblia, donde yo vivía no había un predicador. Falso, eso es lo que vamos a ver. En todo tiempo, desde la era patriarcal, hubo profetas, grandes profetas. Luego en los tiempos del Señor Jesús, el mayor profeta y maestro, el Señor Jesús, y luego sus apóstoles dejaron escrito para que nosotros conozcamos al Señor. Por lo tanto, nadie tiene excusa, amados hermanos, nadie tiene excusa. Y vamos a ver ahora, libro a los Hechos 15:21. Hechos 15:21. Ahí vamos a ver lo que nos dice Moisés. A ver, por favor, den lectura. Busquen rápidamente nada más. Yo ya lo tengo. A ver, hermana Marcia, 15:21. Solamente el 21. Dice la palabra de Dios. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique, en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Bien, hermana Marcia, ¿qué dice Moisés? ¿Qué nos acaba de decir Moisés? En cada ciudad hay quien predique. Amén. Miren, en el tiempo de Moisés mismo. Por eso dije, hoy nadie puede decir es que Señor, en el día final, cuando el Señor se siente en su trono blanco y el mundo entero a sus pies, vamos a dar cuentas a Dios. Y usted no va a poder decir, es que donde yo vivía no había la palabra, no tenía la Biblia, no había quien predique. No va a poder usted decir eso porque miren desde la antigüedad, desde nuestros antepasados. En la Biblia dice desde nuestros padres. Miren lo que dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Para los judíos, en el tiempo del Señor Jesús, en el tiempo de los apóstoles, ¿dónde se daba lectura a la ley? ¿Dónde? En el templo. En el templo de Jerusalén, que lo llama asamblea o sinagoga. Ahí se daba lectura. ¿Cada cuánto? Dice cada día de reposo. ¿Cuándo era el día de reposo, hermano José? Perdón, mi hermanito. ¿Cuándo era el día de reposo? No se le escucha, está entrecortado. En los tiempos del Señor Jesús, en el tiempo de los apóstoles, ¿cuál era el día de reposo? Ellos todavía estaban en la ley antigua, entonces sería el sábado. ¡Eso! Entonces Moisés nos está diciendo, desde los tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Por lo tanto, la ley era para ellos el día sábado, pero para nosotros, amados hermanos, solo los sábados podemos dar lectura el Evangelio. Solo los sábados. No, ahora el Señor Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Eso significa que nosotros podemos leer la palabra, no solo esperar el sábado. Además, sábado era para ellos, para nosotros no es el sábado, para nosotros es todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida podemos leer la palabra, podemos leer el Evangelio, podemos escudriñar las Escrituras, no solo el sábado. Pero antes, en la ley de Moisés, por ley y mandamiento, se leía solamente el día sábado. Ahora, el Señor Jesús dijo, mi Padre aún trabaja y yo trabajo. Eso significa que nosotros podemos estudiar a cada momento de nuestra vida.
Solo así podemos llegar al entendimiento de la verdad. Vamos a ver Hebreos 4.2. Hebreos 4.2. Hebreos 4.2. 4.2. Dice, porque también a nosotros, escuchen por favor, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Quiénes serán nosotros? ¿Quiénes serán ellos? Porque dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado, como también a ellos. ¿Quiénes serán ellos? Los judíos antiguos. Amén. Ellos, los judíos, a nosotros, a los creyentes, ha sido anunciado que el evangelio ya ha sido anunciado. Pero muchas veces, amados hermanos, oímos por oír. Muchas veces oímos porque no tengo nada que hacer. O muchas veces oímos porque me conviene. Hermanos amados, oigamos la palabra de Dios como aquí mismo lo explica y dice claramente, pero, ¿oyeron la palabra? Sí. ¿Escucharon la palabra? Sí. Pero, ¿cómo lo oyeron? Así. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Por eso no lo digo yo, sino Dios dice, cuando alguien escucha la palabra de Dios, cuando alguien oye la palabra de Dios, el evangelio del Señor, óigalo con fe, óigalo creyendo. La fe significa creer y luego nos lleva a obedecer y luego nos lleva a poner por obra y vivir en los mandamientos de Dios. Eso significa la fe. Hay que oír, hay que entender, pero con fe. Ellos, los judíos, ¿cómo lo escucharon? Sin fe. Por eso, ¿qué dice? No les aprovechó a ellos el oír la palabra. Oyeron como cualquiera, como cualquiera. Por ejemplo, ¿cómo dijo Job a su mujer cuando habló mal contra Dios? ¿Recuerda a alguien? ¿Cómo dijo Job a su mujer cuando habló mal contra Dios? Como fatua le dijo. Ahora traduzcan ustedes qué quiere decir fatua. Eso es terrible, hermanos. No hay que oír en esa manera. Hay que oír con respeto, con reverencia, con fe. Y si oímos la palabra de Dios, entonces pongámoslos por obra, practiquémoslos y vivamos en ella. Vivamos obedeciendo la palabra. Vivamos en la vida que Cristo vivió. Vivamos en la vida que los apóstoles vivieron. ¿Saben cómo vivió Cristo? ¿Pueden decirme a alguien cómo vivió Cristo? A ver, ¿saben cómo vivió Cristo? En obediencia, dice al Padre. Desde que vino hasta que murió, vivió en obediencia. Pero en su vida cotidiana de todos los días, ¿cómo vivió? El Señor Jesús dijo, las aves tienen sus nidos, las olas tienen sus cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Luego Pablo dijo, hasta ahora estoy en ayunas, hasta ahora no he tomado café, hasta ahora no he almorzado, hasta ahora no he comido, hasta ahora estoy casi desnudo. Así dijo, y no tenemos morada fija. Está escrito en el libro de los Corintios. Así dijo Pablo, no tengo morada fija. Quiere decir,
Pobre Pablo no tenía una casa propia, ni siquiera tenía hijos ni familia, pero estaba dedicado a la palabra, estaba dedicado a trabajar en las cosas del Señor. No le importaba morir por el Señor, y por el Señor murió. Esa es la manera de vivir. Esa es la humildad del Señor Jesús que nos enseña. ¿Cuál era el hogar del Señor Jesús con sus discípulos? ¿Tenía palacio? ¿Tenía una gran casa? Los montes. No tenía nada. ¿Saben qué dijo a los que tenían casas? El Señor Jesús dijo: los que se visten de seda en los palacios están. Los que se visten de seda en los palacios están. ¿Qué habéis venido a buscar? ¿Qué habéis venido a buscar? Dijo el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús andaba así sencillito en humildad. Ahora por lo menos ponemos zapatos con medias. Caminamos por calles pavimentadas. Antes el Señor Jesús caminó por los chaquiñanes polvorientos de Judea. Aún así obedeció hasta morir. Pablo aún así obedeció hasta morir. Es la manera de seguir al Señor Jesús. Es la humildad que Él quiere que le imitemos. Es la humildad que Él quiere que sigamos. Pero nosotros a veces teniendo ya dónde vivir, queremos más, buscamos más. Y nos olvidamos de hacer buenas obras. Nos olvidamos de trabajar por Él. Solo nos preocupamos en las cosas materiales. Por eso hay textos que dicen: estad conformes con lo que tenéis ahora. Pero no nos conformamos, ¿verdad? Seguimos buscando las cosas materiales. Y no fortalecemos nuestro espíritu. No alimentamos nuestro espíritu. Porque aquí está el pan. Cristo dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy el príncipe de los pastores. Entonces, si obedecemos a Él, imitemos a Él. Pero esto no termina aquí. Veamos lo que dice en Evangelio de Juan 1:45. Evangelio de Juan 1:45. ¿Dónde estábamos antes? Al inicio. Evangelio de Juan 1:45 dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Felipe a Natanael, ¿a quién encontró? A ver, hermanos, contesten. ¿A quién encontró? Felipe y Natanael, ¿a quién encontró? Al Señor Jesús. Amén. Al Señor Jesús encontraron. Y dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Por lo tanto, Moisés, desde hace 3000 años antes de la venida de Cristo, ¿de quién escribió? Del Señor. Del Señor Jesús. Así como los profetas. Aquí mismo nos da la respuesta. Después de los profetas hay 2 puntos. Y dice: a Jesús, el hijo de José de Nazaret. De él escribió Moisés hace muchos milenios atrás, antes de la venida del Señor Jesús. Y se sintieron muy felices, muy bendecidos, muy bienaventurados. ¿Quiénes? Felipe y Natanael. Encontraron al Señor Jesús. Les pregunto a ustedes, queridos amigos que nos acompañan, así como Felipe, así como Natanael, ¿quisieran encontrar con el Señor Jesús? Si quieren y desean encontrar con el Señor Jesús, solamente digan amén. Porque miren, Felipe y Natanael encontraron al Señor Jesús. Ustedes, amados amigos, amadas amigas, pueblo que nos escucha, usted puede encontrar al Señor Jesús. Tan solo tiene que tener ese gran deseo de encontrar al Señor Jesús. Usted lo va a encontrar. Y usted va a conocer al Señor Jesús. ¿Cómo lo va a conocer? Escudriñar, dice las Escrituras.
porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Así podremos encontrar al Señor Jesús. Lucas 24:47. Lucas 24:47. Alguien que dé lectura. Sí, 47. Lucas 24:47. A ver. No, Lucas 44. Lucas 24:27. 27, verso 27. Capítulo 24, verso 27. Y dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Amén. Muy bien. Ahora, entendamos de qué se trata. Y dice, entonces, él les dijo, el Señor Jesús estaba diciendo a estos dos hombres, eran sus discípulos, pero esto sucede, escucharán, esto sucede después de la resurrección del Señor Jesús. Esto sucede en el camino a Emaús. Luego dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer. Miren cómo dice el Señor Jesús. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Todo eso había predicado a sus discípulos, pero todavía no lo entendía. Por eso dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía, de lo que de él había escrito Moisés. El Señor Jesús, aún después de la resurrección, les aclaró estas cosas. Así también nosotros muchas veces estudiamos y estudiamos, oímos la palabra y no entendemos. No ponemos en práctica, es porque no entendemos. ¿Cómo podemos entender? ¿Cómo podemos entender? Escudriñando, analizando, poniendo por obra. Vamos a ver Isaías capítulo 8, verso 20. Capítulo. Isaías 8, verso 20 nada más. A ver, ¿alguna hermanita? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Amén, amén. ¿Alguna otra hermanita, por favor? A la ley y al testimonio. El verso 20. 8:20. Dice así la palabra de Dios. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Amén. Bien, queridos hermanos, la palabra de Dios a través del profeta Isaías, un hombre inspirado por el Espíritu de Dios, nos dice a la ley y al testimonio. Por favor, escucharán, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Dónde encontramos el testimonio de Dios? ¿Dónde? A ver. En la palabra, en la Biblia, en el Evangelio. Por eso dice, a la ley y al testimonio. ¿Dónde encontramos el testimonio de Dios? ¿Dónde encontramos las obras de Dios? ¿Dónde? En la Biblia, en el Evangelio. Y luego dice, si no dijeren conforme, esto es lo que tenemos que aprender. Esta palabrita no se olvide, conforme.
conforme. Dice claramente, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hermanos, por hoy con esto voy a terminar y quiero que pongan mucha atención. Por favor, amados hermanos. ¿Cómo dice que tenemos que cumplir la ley y los mandamientos de Dios? ¿Cómo? A ver, ¿cómo? A ver, ¿cómo? Conforme a las escrituras, no conforme a mis ideas, no conforme a las ideas de algún predicador, no conforme a las ideas de un predicador gringo que viene de por ahí. Debemos de escudriñar, debemos de obedecer lo que está escrito y nada más. Por eso, ¿cómo debemos de obedecer los mandamientos de Dios? Conforme a lo que está escrito, no conforme a lo que dicen los pastores, los predicadores, los mentirosos, no. Conforme a lo que está escrito. Si no está escrito aquí, no debemos de aumentar nada, nada, absolutamente nada. Solo debemos de hacer lo que está aquí. Ahora, la otra parte dice, es porque no les ha amanecido. A ver, ¿qué querrá decir eso? Primeramente, tienen entenebrecido el pensamiento aquellos falsos maestros. Solamente por dar una ilustración, cuando un hombre se va a la borrachera, luego se emborracha, va a dormir, ¿cómo despierta el otro día? A ver, ¿cómo despierta? A ver, ¿cómo despierta? Un hombre se fue, se emborrachó, se durmió, pero ¿cómo despierta? Chuchaki. Chuchaki. ¿Qué significa eso? ¿Que quiere asentar la cruda? Pues no es cierto. Ese hombre no está bien amanecido. Ese hombre no tiene claro su pensamiento. Ese hombre no tiene un pensamiento completo. Ese hombre todavía anda pensando en la borrachera. Así también hay hermanos que predican la palabra como si estuvieran recién levantándose de la borrachera. Miente, engaña. ¿Por qué simplemente no se conforman con leer la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué no se conforman con enseñar lo que está escrito? El evangelio es más que suficiente. No necesitamos nosotros aumentar nada. Pero ustedes saben muy bien. Habíamos visto ya el texto donde dice que dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Cómo lo niegan? Hemos visto. Yo por eso mismo salí. ¿Dónde salí? Mientras el hermano predicaba, el pastor ordenaba que las hermanitas suban al segundo piso y que preparen la comida o que hagan trabajos manuales. Abajo del primer piso estaba dando el mensaje, pero las hermanitas haciendo trabajos manuales en el segundo piso. Me consta. Y luego preparaban comidas. ¿Dónde está escrito eso? ¿Dónde está escrito que mientras predica la palabra en el primer piso, en el segundo piso, las mujeres tienen que estar haciendo trabajos manuales? Pero sin embargo se llenan la boca diciendo conocemos a Dios, predicamos la verdad. Con la palabra de Dios están convirtiendo en mercadería, dice en las cartas de Pedro. No hagamos mercaderías del evangelio. Prediquemos conforme a la palabra. Hablemos lo que está escrito. Hagamos lo que está escrito. De lo contrario, Dios nos dirá, estos ni siquiera amanecen todavía. Estos siguen mal dormidos. Siguen en tinieblas. Por eso, mis amados hermanos, nunca se dejen convencer. Si algo no entienden, simplemente estudien la palabra de Dios. Pidan a Dios en oración. Pidan que envíe su Santo Espíritu. El Espíritu de Dios les va a enseñar. El día miércoles veremos otra vez, ya les leí ese texto. El Espíritu de Dios
nos da el día de nuestro bautismo el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, Él es nuestro único maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Él. Aquí está nuestro maestro. Este es nuestro maestro, porque aquí está Dios. Por eso cuando lean la palabra de Dios, háganlo con sumo respeto y reverencia. Muchas gracias, amados hermanos. Y continuamos en los siguientes mandamientos del Señor. Vamos a 1 Corintios 11, 23. Pero antes, amados hermanos, permítanme dar lectura. No mis palabras, sino las palabras que escribió el apóstol Pablo. Es una pequeña exhortación en la cual nos dice así Pablo: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Escuchando la amonestación del Señor, continuemos. Y dice el verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Por favor, oremos, oremos. Recuerden, con suma reverencia, con todo respeto, oremos. Bendito Padre, bendito Dios, te alabamos, oh Dios, en esta preciosa mañana, en este tu día maravilloso. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de amarte, de alabarte, de bendecir tu santo nombre. Gracias por darnos ese privilegio de hacer tu voluntad. En lo personal, humildemente hablo tu evangelio, humildemente hablo tu palabra, pero hoy en este momento agradecemos, Padre, por bendecir este pan. Conocemos, Padre, que este pan simboliza tu cuerpo despedazado en la cruz, tu cuerpo azotado, tu cuerpo maltratado. Así sufriste por los pecados del mundo. Recordando eso, gracias, Padre, vamos a participar de este gran banquete. Señor y Dios, no somos dignos, no lo merecemos, pero gracias por brindarnos esta oportunidad. Y nosotros lo recibimos con toda humildad y te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y seguidamente la palabra dice en el verso 24, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Sabiendo lo que significa esto. Esto significa que nos humillemos ante la presencia de Dios y reconozcamos el sufrimiento del Señor. Sabiendo eso, si todos tenemos, participemos, amados hermanos. Amén. El verso 25 dice, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Hermanos amados, oremos, oremos, oremos por la copa. No por la copa en sí, sino por el contenido de la copa. Aún eso tenemos que entender. No oramos por el vaso, no oramos por la copa, sino por el contenido de la copa. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro. Gracias una vez más. Te agradecemos, Padre, con todo el alma. Gracias, Padre, por bendecir
este jugo de la vid que simboliza tu preciosa sangre derramada en la cruz. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Te agradecemos con todo el alma, con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas. Te decimos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y dice la palabra, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Por lo tanto, estos mandamientos tenemos que seguirlo practicando. Muchos tras de nosotros practicarán hasta que Él venga. Y nosotros practicaremos hasta cuando Dios nos dé la vida. Si todos tenemos, amados hermanos, participemos con suma reverencia. Amén, hermanos, participemos. Vamos al siguiente mandamiento. Y dice así la palabra de Dios. Solamente permítame dar lectura. De Corintios 16. Un bello pasaje. Permítame dar lectura, un bello pasaje, Proverbios 11. Proverbios 11 nos dice lo siguiente. Sí, primera de Corintios 16, verso 1. Escuchen por favor, la palabra de Dios dice así. Hay quienes reparten y le es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Hermanos amados, esto nos dijo el profeta en el Antiguo Testamento. ¿Dónde se cumple? He aquí, se cumple en 1 Corintios capítulo 16, 1 y 2. Y dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Oremos, por favor, para practicar este mandamiento. Oremos. Santísimo Dios y Padre. Gracias, Padre, gracias, Dios, por esta oportunidad. Gracias por permitirnos ofrendar. Tú sabes, oh Dios, es para tu iglesia. Amado Dios y Padre, bendice las manos generosas. Lo que te damos no es nuestro, de lo tuyo te damos. Por lo tanto, Padre, bendice estas manos generosas. Ayúdanos, Padre, a seguir en adelante, haciendo tu voluntad. Gracias, Padre, por esta bendición. Te agradecemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ofrendas, Ofrendas de Jesús que le demos. Ofrendas, ofrendas. Bien, amados hermanos, para terminar, oremos por favor para despedirnos. De pronto algún hermano que quiera participar en la ofrenda, alguien que quiera participar, digo, en la oración final, en la oración de despedida. No hay problema, hermanos. Hermanita, si me da la oportunidad.
Oremos, por favor. Bendito Padre, te damos gracias por haber permitido este día poder estar en comunión contigo, por haber dado la oportunidad a nosotros para que podamos escuchar tu divino mensaje. Te damos gracias por el entendimiento para poder interpretar de mejor manera tu divino mensaje, tus escrituras. Gracias por la sabiduría que has puesto al hermano que impartió tu mensaje para que pueda trasladarnos a nosotros el mensaje de la manera más correcta, de acuerdo a tu sana doctrina. Infinitamente gracias te damos por todo eso y te pedimos, bendito Padre, que a cada uno de nosotros, de acuerdo a tu voluntad, nos aumentes, Padre bendito, la fe, nos permita seguir firme en tu palabra, nos permita seguir firme en tu obra, bendito Padre, ya que la fe sin obras, como dice tu palabra, no es bueno y no nos lleva a nada. Te damos gracias una vez más, bendito Padre, y te pedimos, todos estos favores te pedimos, en el poderoso nombre de tu Hijo amado. Amén, hermano. Amén. Queridos hermanos, gracias por su atención, gracias por su paciencia y en lo personal seguiremos en adelante, seguiré predicando. Pablo dijo, orad por mí. Así es que espero sus oraciones. El gran Pablo dijo a sus hermanos de la fe, oren por mí para que de esta boca solo me salga la palabra de verdad. Así es que oren también por mí, queridos hermanos, y que Dios me los bendiga. Hasta pronto, queridos hermanos. Amén.